1, verso 2, está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo en el proceso y grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenza, fiesta, 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 fiesta en el desierto. Está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo en el proceso. Grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenza, fiesta, 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 fiesta en el desierto. Aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré, aunque mis labios quieran callar. Mientras viva te alabaré, aunque el desierto me quiera secar. Mientras viva te alabaré, aunque la higuera no florezca. Mientras viva te alabaré, aunque venga la enfermedad. Mientras viva te alabaré, aunque mis labios quieran callar. Mientras viva te alabaré, aunque el desierto me quiera secar. Mientras viva te alabaré, aunque la higuera no florezca. Mientras viva te alabaré, mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo. Hola, muy buenas tardes, que el Señor me los bendiga una vez más, un día viernes, como, bueno, no como todos los miércoles porque cambiamos de día, pero nuevamente estamos aquí una vez más en un nuevo vivo, esto que se llama Las Buenas Nuevas de Salvación, y como siempre, saludándote para que puedas compartir un nuevo vivo con nosotros, espero que sea de bendición. Y bueno, una tarde linda, agradable, con viento, pero aquí estamos nuevamente. Así que mi nombre es Diego, más que decirle, bienvenidos una vez más. Espero de la parte que nos estés escuchando, que Dios te bendiga. Amén, que Dios le bendiga a cada uno de mis hermanos. Y bueno, ¿por qué un día viernes y no un día miércoles? Y bueno, lo hicimos por el tema de que hay muchas personas que estaban en otras cosas, con el tema de la preparación de la fiesta que tenían
cada uno, ¿no?, en sus hogares con su familia. Así que bueno, agradecido con el Señor porque Dios nos ha prestado un día más de vida y un día ventoso, como dice nuestro hermano Diego, pero la verdad que todo lo que Dios hace es bueno. Así que por algo Dios permitió este viento este día, así que nada podemos nosotros renegar contra el tiempo, porque todo realmente está bajo el gobierno de Dios, porque si no estaríamos como Job, renegando, y después cuando Dios le habló le dijo: ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto y esto y esto y aquello? Entonces realmente a Dios no se le cuestiona nada, no se le dice nada, sino que solamente hay que agradecerle a Dios por lo que Dios cada día permite en nuestras vidas. Sí, así que exactamente, hay que tratar de que cada día el Señor vaya guiando, mostrando en nuestras vidas de que Él realmente está al control de todas las cosas. Es la única manera de ver la gloria de Dios, porque hay gente que realmente pretende ver la gloria de Dios en diferentes puntos, más en las casas de oraciones, más los puntos de donde realmente muchas personas se reúnen, supuestamente a alabar al Señor, y ver la gloria de Dios. Pero bueno, la gloria de Dios la vemos todos los días, del momento que nos levantamos hasta que nos acostamos. Eso no es ser pesimista, eso no es ser fanático, sino ser realmente realista y de poder entender lo que es realmente nos regaló a cada uno de nosotros. Así que más que contento, hermano Diego. Así es. Así que ¿cómo estuvo la semana para usted estos días que... Gracias a Dios, bendecido, no nos podemos quejar porque hemos tenido una semanita bastante agitada, pero así bendecida, siempre dándole gracias a Dios por todo, por la vida, la salud. Bueno, estuvimos un poquito ahí medio compuestos, pero acá estamos firmes, como siempre digo. A Dios no hay que ponerle pretexto, porque Dios bendice, Él siempre bendice. Así que nada, a seguir firme y bueno, ¿qué más decirte? Hoy vamos a hablar de algo que no se habla mucho, mi hermano, ¿no? Es algo que muchas veces, es decir, se cuestiona mucho, ¿no? El tema que vamos a tocar hoy va a ser el pastorado. ¿Qué es el pastorado en realidad? ¿O qué era el pastorado, digamos, en el Antiguo Testamento? ¿A qué se refería ser pastor en el Antiguo Testamento? Así que vamos a pasar, ¿qué más? Y bueno, espero que, como siempre lo decimos, cuaderno en mano, una lapicera en mano, y puedas anotar aquellos versículos, aquellos que a ti te más o menos tengas duda y puedas comentar con cada uno de nosotros. Lo que nosotros vamos a tratar aquí no es tanta teoría, sino realmente lo que está escrito en la palabra del Señor. Y la gran pregunta es: ¿quién fue el primer pastor en realidad en la Biblia? Que podríamos haberlo dejado como pregunta, a ver quiénes son los que realmente se atreven a responder o comentar. Creo que los vamos a dejar. ¿Qué le parece, hermano Diego? Sí, no hay problema. Vamos a dejar, y quiero que realmente la gente comente ahí abajito quién fue el primer pastor desde el principio. Terrenal estoy hablando, Terrenal. Exactamente. ¿Quién fue el primer pastor? Ese tema no lo vamos a hablar, sino capaz que así de voleo nomás capaz que nos va a tocar nombrarlo, pero no. Pero hubieron varios pastores. Yo creo que la gente no se va a dar cuenta, a ver, o si la gente es estudiosa en la escritura me van a responder. Digamos que hubieron varios pastores en el antiguo, ¿no? Que fueron siempre escogidos por Dios, ¿no? Porque tenemos que entender que en ese tiempo Dios escogía a cada uno de los pastores, ¿no? Exactamente. Y yo creo de que... Así que esa va a ser la pregunta. Bien, a ver quiénes son los que se atreven en realidad de comentar. ¿Quién fue el primer pastor en el Antiguo Testamento? Así que esa pregunta yo quiero que antes se termine el programa se termina a las 9 de la noche, se va a estar terminando, y si no se atreven a responder ahora, el otro programa lo dejaremos porque también va a ser el día viernes. Exactamente. Así que va a ser todo único, 2 viernes, después vuelve de vuelta el día miércoles. Así que por estos días lo vamos a dejar los días viernes. Así que no vamos a seguir perdiendo el tiempo, sino que vamos a entrar a la palabra del Señor. Y vamos a ir a Génesis capítulo 26 de la palabra del Señor. Y aquí vamos a ver la historia de Isaac y de Jacob. Génesis capítulo 26, versículo 12 en adelante, del 12 al 14. Y yo quiero que ustedes me sigan en la lectura de la palabra del Señor. Y que dice así, dice la palabra de Dios. Desde el capítulo 12 al versículo 14. Dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová.
El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hatos de ovejas y hatos de vaca y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos y le tuvieron envidia. Perdón, del 12 a 14 era, ¿no? Que Sí. le damos a lectura. Bien, no quiero seguir dando lectura porque, bueno, ahí vamos a entrar a otro tema. Bien, ¿quién era en realidad Isaac? Vamos a ver la historia en realidad de la palabra del Señor. Isaac fue hijo de ¿quién? De Abraham. De Abraham. Muy bien, está atenta la secretaria acá. De Fue Abraham esto- y Sara. Exactamente, del matrimonio que realmente esperó esa promesa de parte de Dios más de 25 años, desde el momento en que el ángel se le apareció y le profetizó que iba a venir un hijo a su vida. Ellos ya estaban avanzados de edad, pero Abraham le creyó a Dios la promesa. La única que más o menos medio dudó fue la esposa, pero ¿por qué? Y tenía lógica. Imagínense que si realmente hoy Dios te viniera y te dijera vas a tener un hijo después que vos tenés 70 y 50 años, la vas a dudar. Y diría, yo a esta edad, Exactamente, Sí, yo a esta parece, edad, yo a ¿qué voy a esta hacer a edad? esta edad yo? Si no lo hice cuando era joven, menos lo voy a hacer Pero- cuando es grande. Pero eso no se sabe. Y como siempre decimos, Muchas mujeres, más o menos, a la edad de 70, 80 años, tienen hijos. Sí, es cierto, hermano. Exactamente, pero bueno, uno no conoce los misterios de Dios, porque esto no es que diga, Dios la deja embarazada, no. A lo que vamos nosotros es que Dios nos creó a nosotros. Él nos creó. Primeramente Él nos hizo. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, dice que primeramente fuimos tomados ¿de dónde? Del polvo de la tierra. ¿Me entiendes? Y fuimos hechos a imagen y semejanza. Eso fue la primera creación. Hecho a imagen y semejanza cuando estaba bajo el gobierno de Dios. Porque imagínense que Adán fue hecho en el Edén. Por eso que fue hecho y semejanza al Hijo de Dios. Claro. Y estaba en armonía con Dios. Estaba en armonía con el Espíritu Santo. Él no había maldad en ello. Había realmente sus ojos solamente era mirar así, pero directamente sin maldad. Entonces vemos la historia de Abraham y Sara, que vino este ángel y le profetizó. Pasaron 25 años. Imagínense, 25 años pasaron después que el ángel le profetizó a Sara y a Abraham. Ahora, ¿se cumplió la promesa, el hijo de la promesa? Claro que sí. ¿Cuándo? Cuando Sara tenía 90 años y Abraham tenía 100 años. Ahí recién fueron papás del primer hijo en la cual Dios le había profetizado y fue su primogénito de la promesa. Porque muchos dirán, sí, pero tuvo un hijo anteriormente, lo tuvo con la sierva, pero era hijo de la esclava, no era hijo de la libre, Claro. no era hijo de la promesa. La Biblia habla el hijo de la esclava y el hijo de la libre, lo dice en el Nuevo Testamento también, una de las cartas que Pablo escribió. Después vamos a entrar en eso. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Pasaron más de 25 años, se cumple la promesa y nace Isaac. Ahora, Isaac se reconoce como un varón con muchas promesas a su vida. Primeramente se lo dice a Abraham y Dios le habla personalmente que todo lo que realmente él tocara o todo lo que él realmente dijera o todo lo que él declarara con su boca iba a ser prosperado. Pero había una promesa. Primeramente, ¿por qué estamos hablando de estas cosas? Para que entendamos que todos los antiguos tenían una promesa y estaban bajo de una promesa. Y ahí vemos a un Dios que más allá de los errores que ellos hayan cometido, Dios cumplió la promesa. exactamente, pero ¿qué miraba Dios en ese momento? Corazón. Porque tenían que entender que ellos, así como dice mi hermano, no eran perfectos, pero había algo que ellos tenían, que era que obediencia hacia Dios. Tenían respeto hacia Dios. Y era un temor que tenían hacia Dios en ese momento.
¿Por qué? Porque en los tiempos antiguos no es como hoy en la gracia. Antes en los tiempos antiguos ellos tenían que hacer ofrendas hacia Dios para poder tener esa comunión con Dios. Hoy en día no. Hoy en día hay templos, hay lugares donde uno se puede reunir y así, ¿no? Es como decir, ha cambiado todo, pero en ese tiempo no. En ese tiempo no había ni iglesia, no habían esto, pero sí Dios utilizaba a cada uno de ellos. Bien, eso es lo importante que nosotros tengamos que entender, como dijo mi hermano Diego, de que los pastores antiguamente, que se reconocían como los patriarcas, pero eran obedientes a Dios. Ellos se movían bajo la obediencia, bajo la fe, bajo el credo. Ellos creían lo que Dios le hablaba. Exactamente. Entonces, vemos que Isaac, bajo las manos de Abraham, iba a ser sacrificado. Pero fue una orden ¿de quién? De Dios. De Dios mismo, que le pidió a su único hijo. Y la obediencia, ¿no? Después decir, tu único hijo, ¿no? Sacrificarlo, ¿no? Y en ese momento, si desobedecía a Dios, ¿qué pasaba? Y ahí tuvo que obedecer a Dios y hizo lo que hizo. Pero Dios Claro. vio el corazón de Abraham. Exactamente. Y ahí es donde nosotros vemos de que Abraham, como dice mi hermano aquí, obedece a Dios, van y obedecen y van a ese monte, en la cual Dios le dijo que fuesen. Claro. Y ahí es donde realmente nosotros entramos ya a la historia de que Dios ve la obediencia, ve el temor de Abraham en su corazón y ve que realmente él no negó a su único hijo. No lo negó. No Nunca lo lo negó. negó. Entonces cuando nosotros vemos esto y cuando Abraham, el hijo, le pregunta a Isaac mismo, más o menos calculan según la historia, dice que Isaac más o menos tendría entre 12, 11 años cuando iba a ser sacrificado por su padre, y en ese momento el hijo dice que le pregunta ¿dónde está el holocausto? ¿Dónde está la ofrenda? ¿Dónde está el que va a ser, el que iba a ocupar el lugar? Y Abraham lo único que hizo fue ponerle, atarlo a su hijo de pie y mano y ponerlo sobre la leña que ellos mismos habían preparado. Claro. Y Isaac no se dio cuenta que él era la ofrenda. Tal vez era un momento dramático que estaban viviendo padre e hijo. Porque cuando ve sacar el cuchillo, el hijo, y dice que cuando Abraham ora al Señor y clama a Dios, dice que agarra y se levanta ese cuchillo y lo quiere ensartar, lo quiere matar, lo quiere clavar, lo quiere degollar, vamos a decir así. Viene la voz del cielo y le dice: no, Abraham, no lo hagas, porque he visto que realmente le temes a Dios. Claro, el temor. Y ahí dice que Dios le trajo el sacrificio perfecto, la ofrenda perfecta, que fue una oveja, un cabrito ahí enredado en la zarza, y dice que ahí en ese momento él tomó ese cabrito, esa oveja, y lo presentó en sacrificio. Y su hijo no fue sacrificado. Pero ¿cómo se le contó en ese momento? ¿Cuál es la bendición que Abraham ganó? Que fue padre de la fe, padre de muchedumbre, en la obediencia a Dios. Ahora, la gran pregunta: ¿nosotros obedeceríamos al Señor si realmente Dios nos pidiera un hijo? ¿Estaríamos dispuestos en realidad nosotros ir y sacrificar a nuestro único hijo? Es medio difícil, y ustedes dirían, sí, si usamos el intelecto humano, diríamos que no. ¿Me entiendes? ¿Quién haría eso? Claro. Yo no lo haría. Yo tampoco. ¿Me entiendes? Exactamente. ¿Por qué? Porque es mi hijo. Está bien, es hijo de Dios, es hijo de la promesa, pero nosotros no estamos en ese tiempo. Claro. Gracias a Dios. Hoy. Abraham tuvo que obedecer. Y ahí viene Isaac. Y de tanta la obediencia que fue, Abraham fue enriquecido. Pero como Abraham fue enriquecido, también le alcanzó la bendición ¿a quién? A Isaac. Por eso que leíamos esto nosotros sobre el tema de Génesis capítulo 26, versículo del 12 al 14. Dice: y sembró Isaac, escuche bien, y sembró Isaac, dice, en aquella tierra, y cosechó aquel año el 100 por 1. Y le bendijo ¿quién? Jehová. Y dice, le bendijo Jehová, y dice: y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso.
¿Me entiendes? Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver, que Isaac, la bendición de Abraham, alcanzó a Isaac. Y todo lo que Isaac hacía, todo era bendecido. Todo era prosperado. ¿Me entiendes? ¿Pero por qué? Porque obedeció. Era un pastor obediente, porque Isaac también era reconocido como un varón que también tenía ovejas y él también se encargaba de pastorear a esas ovejas. Exactamente. Y así también Jacob. Bien. También Jacob fue uno que reconoció a Dios como pastor, ¿no? Ese reconocimiento de decir Jehová es mi pastor, Dios es mi pastor, ¿no? Y así también tenemos mucho más que ver, porque también otro que fue pastor y fue muy reconocido fue Moisés. Moisés fue otro varón en el cual fue escogido por Dios, ¿no? Y también fue Moisés en un tiempo fue pastor de ovejas, también apacentó ovejas, ¿no? Cuando allí hablamos en Éxodo 3, dice, llamamiento a Moisés, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, de su suegro, sacerdote de Medián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Orobet, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró y vio la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ahí fue cuando lo llamó Dios, ¿no? Otro más que la obediencia, ¿no? Es como decir, vemos a un Moisés, hijo de Faraón, adoptado, que, bueno, tuvo que salir porque pasaron ciertas cosas, pero así todo Dios también lo utilizó. También fue una persona utilizada por Dios, el cual lo llamó, pero lo de Moisés fue algo que, digamos, la historia que tiene Moisés fue algo grande, ¿no? Y sí, lo que pasa es que en esto nosotros tenemos que ser claros de que cuando realmente el nivel, ¿cómo se dicen algunos? La genealogía pastoral viene de generación en generación, que hablábamos de Isaac y después pasábamos a Jacob. Jacob también fue reconocido como un varón realmente que también tuvo que ir huyendo de su hermano Esaú. ¿Por qué? ¿Por qué le estaba huyendo de su hermano? Porque le robó la bendición del primogénito. ¿La bendición de quién? De que venía de parte de quién? De Isaac. Imagínense, cuando realmente le dijo a su hijo en ese momento que Isaac ya estaba avanzado de edad, era una persona ciega, que no veía nada, pero sí habló con su hijo y le dijo, mira hijo, lo único que te voy a pedir, le dijo, prepara un plato de un guisado para yo compartir, y cuando termine de comer ese plato, yo te daré la bendición. ¿Por qué era tan importante antiguamente que los patriarcas, los pastores, los padres dieran la bendición a los primogénitos? Porque esa bendición le iba a seguir de generación en generación. Claro, exactamente. Después vamos a aclarar algo de ahí. Que hoy se toman mucho de eso, que piensan de que hay pastores que realmente te tienen que bendecir para que las bendiciones te sigan, o para que el canal de bendición, como ellos le llaman, siga en tu vida. Porque si vos salís fuera de la cobertura de los pastores que están al frente de las iglesias, ellos dicen que tienen la autoridad de cerrarte ese canal de bendición y realmente toda tu vida te va a llamar. Entonces, hoy nosotros no estamos bajo esa ley, pero vamos a seguir hablando sobre el tema de esto. Eso lo vamos a pasar más adelante. Eso lo vamos a pasar más adelante, pero es que más o menos para que ustedes entiendan de lo que está pasando hoy. Pero ¿qué es lo que aquí vemos? De que Jacob huye de su hermano. Sí. Vamos a ir resumiendo la historia. Exactamente. Huye y se va lejos. ¿Y dónde va? A donde el primo de la esposa de Isaac. Entonces allí conoce, allí se habla con su tío, pero ve una persona muy importante que conquistó su corazón, que la amó con todo su corazón, que lo atrapó, vamos a decir así. Lo atrapó de la cabeza hasta los pies.
Y después tenía una hermana que solamente lo único dice la escritura que tenía hermosos los ojos. Nada más, que se llamaba Lea. Antiguamente era la historia de Raquel y Lea como la historia de Esaú y Jacob. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Para que realmente él pudiera alcanzar el corazón de Raquel, tuvo que trabajar para su tío Labán. Y cuando él trabajó para su tío Labán, tuvo que trabajar, él le pidió trabajar por Raquel. Y le dijo, si tú me trabajas por 7 años, yo te daré a mi hija. Pero era por Raquel. Ojo, pero hay un misterio ahí. Más allá que era por Raquel, Labán también usó la mentira. Ahí está. Como Jacob usó la mentira. Así como Jacob engañó a Isaac, Jacob fue engañado por su suegro, o sea, por su tío, que después pasa a ser su suegro. Imagínense que todo lo que realmente tú siembras aquí en la tierra, tarde o temprano, lo vas a cosechar. Entonces cuando nosotros entramos en esa historia tan linda de este llamado Jacob, vemos que trabajó 7 años. Cuando culmina los 7 años, llega el momento del matrimonio, hay una gran fiesta y fue engañado. En vez de darle a Raquel, le dio a Lea. Claro. Cuando él se despierta fue el otro día, ¿o no? Sí. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué pasó con Jacob ahí? Se desilusionó. Y sí, porque él pensó que era Raquel con la que salió a casar. Yo creo que, no sé, en ese momento ver a Jacob, ¿no? De tratar de, bueno, decir, bueno, trabajé 7 años por esta mujer y me voy a casar. Y en el momento, qué sé yo, hubiese tenido tapada la cara, qué sé yo, que no la dejaron ver. Exactamente. Porque yo creo que eso fue lo que pasó, porque si él hubiese visto la cara que no era Raquel, sino era Lea, hubiese sido otra cosa, ¿no? Pero no lo dejaron ver tampoco, porque vaya a saber en ese tiempo cómo él tomó el casamiento en sí, o cómo fue lo que pasó, ¿no? Claro, ese es el tema. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver con el pastor? Bueno, vamos despacio. ¿Por qué motivo? Porque si nosotros vamos al hueso, como se dice, estamos haciendo malo. Entonces vamos introduciéndolo cómo fue el corazón de aquellos varones que Dios eligió para el propósito que Dios tenía para ese tiempo. Imagínense, por lo que tuvo que trabajar Jacob para conseguir el amor de Raquel. Trabajó 7 años y encima fue engañado. Después le dijo, fue enojado y habló con su suegro y le dijo, ¿cómo me vas a engañar de esta manera? Cuando él, si se hubiese puesto a pensar, él engañó a su hermano. Claro. No una sola vez, 2 veces. Cuando le engañó por el plato de lenteja que vendió su primogenitura, Saúl, y después cuando le robó la bendición de Isaac a la primogenitura. Ahora imagínense ustedes esto. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en la historia, vemos que le dijo, bueno, si quieres a Raquel, vas a tener que trabajar 7 años más. Y ahí es donde realmente Dios en esos 7 años, Dios lo prosperó a Jacob. Dios lo prosperó. 7 años le va trabajando, tal vez no vio la bendición. Pero después, cuando le dijo que iba a trabajar 7 años más por el amor de Raquel, vio la prosperidad en su vida. No bajó los brazos, sino que perseveró. ¿Me entiendes? Y ahí es donde dice Jesús, y capaz que nosotros vamos a pensar y van a decir, no, pero no tiene nada que ver, pero tiene mucha simbología, que muchas veces hay personas que dicen, todo aquel que no perseverara hasta el fin, este no será salvo. Entonces nosotros muchas veces vamos a tener que entender de que va a haber gente como Labán, que van a querer engañarte, que van a querer manipularte, que te van a decir, Dios tiene una bendición, cuando no la tiene, o Dios me dijo esto, cuando Dios no le dijo nada, y ahí vemos el engaño de Labán sobre la vida de los escogidos de Dios. Porque si nosotros ponemos a pensar, Jacob era un escogido de Dios. Entonces fue manipulado ¿por quién? Por una persona que porque Labán significa vacío. Por una persona hueca, por una persona vacía, por una persona sin visión, sin revelación. Entonces vemos mucha gente de esta manera trabajando y estando al frente de una congregación, engañando a muchos de los Jacob. Vamos a decir así para que ustedes entiendan. Porque en este tiempo nosotros tenemos que ver que aquí vemos a un solo verdadero. Pero lo vamos a ver, lo vamos a ir hablando más adelante.
Entonces tuvo que trabajar 7 años más, ¿por quién? Por Raquel. ¿Por qué? Hasta que lo conquistó. Pero cuando salió Jacob de su suegro, no salió con una mano atrás y una adelante. Salió bendecido, salió prosperado. Entonces la bendición de Abraham alcanzó a Isaac, y la bendición de Isaac alcanzó ¿a quién? A Jacob. Y ahí es donde nosotros podemos entender de que esa bendición también alcanzó a Moisés. Y ahí, como dijo mi hermano hace un ratito, hace unos minutos atrás, que entró en la historia de Moisés, y ahí nosotros vemos realmente a Moisés en acción. Moisés fue criado ¿dónde? En el templo, En Egipto. en Egipto. Pero tenemos que entender también todo el contexto de lo que tuvo que pasar Moisés para poder llegar a Egipto, porque no nos olvidemos que Moisés fue hijo de Faraón. Y así todo tuvo que obedecer a la voz de Dios, ¿no? Porque después que pasó todo lo que pasó también Moisés, vemos que Moisés también tuvo que llegar ¿a dónde? Al desierto. Tuvo que ser probado y todo lo que tuvo que pasar, ¿no? Claro, y lo que nosotros tenemos que ver ahí es algo muy importante, porque todos van a decir, claro, pero Abraham, Isaac y Jacob fueron tiempos de gracia, por eso Dios bendice, y esas bendiciones no alcanzan a nosotros. Claro, pero lo que nosotros estamos relatando aquí, de aquellas personas que son fáciles de manipular, aquellas personas que realmente muchas veces no obedecen a Dios. Son escogidos. Y hoy hay que realmente meditar y tomar bien lo que está pasando dentro de las congregaciones, ¿no? Porque vemos muchos, como la palabra escrita, está escrito en la palabra que muchos en este tiempo se iban a levantar y se están levantando. Porque hoy vemos ciertos lugares donde hasta vos podés ver en las plataformas y ves cómo hoy manipulan. El otro día yo veía un video donde el pastor pedía helicóptero, pedía casa, auto, y vos decís, pero ¿cómo? A ver, y la gente realmente toma esas cosas, ¿no? Como decir, ¿cómo le vas a escuchar a una persona realmente? ¿Dios te está pidiendo eso o no? Porque Dios primeramente te pide que tu corazón, Claro. transformación, sanación, libertad. No te está diciendo pídeme todo y yo te lo daré, no. Lo único que quiere es una transformación, pero hoy en día se han manipulado tanto los lugares donde hoy muchas personas, no todos los lugares, digamos, porque vamos a ser claros en esto, no todos, porque hay lugares que realmente se enseña, se habla de la Biblia, y hay lugares que realmente no hay nada que decir. Pero hoy en día hay que meditar mucho realmente con todo lo que estamos haciendo. Exactamente, nosotros lo que tenemos que ver en esta historia, en la cual se comenzó, más o menos fuimos dando un repase de los 3 pastores que más o menos obedecieron a Dios, y ahí entramos al pastor de Moisés, y es lo que acaba de decir mi hermano. Realmente hay mucho engaño, mucho manipuleo, mucho manoseo dentro de lo que es se llama la asamblea, que hoy se le llama iglesia, ¿me entiendes? Es un grupo de gente donde realmente se reúnen y creen que van a buscar a Dios. Sí. No, hoy también estábamos hablando con una hermana amiga, la cosa que bueno, nos pusimos a charlar, y también tocó el tema del diezmo, ¿no? Cómo también se manipula con esas cosas, ¿no? También. Y es algo, yo le digo, pasa que, a ver, si nos ponemos a hablar del diezmo, le digo, tenemos que irnos directamente a los comienzos, digo, ¿qué realmente era el diezmo? ¿Para qué se usaba? Digo, porque también te profetizan tantas cosas hoy, le digo, que lo primero que tocan es eso, ¿no? Claro, y por eso le digo, al no conocer la palabra del Señor, por eso todos los líderes es llamado a realmente a leer la Escritura, Claro. a comerse la Biblia, ¿me entiendes? Por eso que nosotros vemos a este Moisés realmente que fue hijo de hebreos. Realmente él nace en un tiempo de persecución. Imagínense, en un tiempo donde realmente el faraón dictó una ley que tenían que morir todos los primogénitos varones que habían nacido en ese tiempo. Y el miedo que tenía Faraón, ¿no?
Claro, porque sabía, el enemigo sabe, el diablo sabía que iban a ser el libertador. Nada más el libertador, no el salvador. No, libertador. Libertador, porque algunos dicen, no, Moisés fue el salvador. No, Moisés fue el libertador que Dios usó, el instrumento que Dios usó para poder sacar al pueblo de Israel de Egipto, que estaba esclavo a más de 430 años, dice la Escritura. Entonces, cuando nosotros vemos esta palabra del Señor, vemos que cuando Moisés, la madre hace todo lo imposible para esconder a Moisés, agarra y dice que preparó una cesta, le pasó prote por todo alrededor, preparó bien la cama esa, y dice que la única manera para que a Moisés, nosotros le llamamos Moisés, pero en este todavía no se llamaba Moisés, lo mandó dentro del Moisés y fue enviado a través de las aguas. ¿Y quién lo vio? La hija del faraón, que justamente Dios también preparó para que la hija lo viera, lo escuchara llorar. Ella escuchó un llanto y se acercó y vio a ese bebé, y dice que fue algo tan hermoso que ella vio, que se enamoró de ese hebreo, que se enamoró de ese bebé y dijo, este va a ser mi hijo. ¿Por qué? Porque no podía tener hijos, o sea, no, era una mujer estéril, como se reconoce antiguamente. Y entonces el único hijo que tuvo fue Moisés, y fue algo que se debatió dentro de Egipto. ¿Por qué? Porque sabían todo de que Moisés era hijo de hebreo, y que el faraón había dado un edicto de matar a todos los primogénitos. ¿Por qué se llamó Moisés? Porque realmente Moisés significa sacado del agua. Moisés significa sacado del agua. Moisés, exactamente. Por eso que hay que leer la Escritura. Si la Biblia se interpreta solo. No es que nosotros traigamos una revelación que Dios lo dijo, significa eso. No, la Biblia lo dice. Sacado del agua, eso significa Moisés. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque él estaba dentro de un Moisés y la hija le pone Moisés. Sacado del agua. Entonces, ahí fue criado y fue doctrinado y fue enseñado por 40 años. Imagínense que Moisés fue criado ahí con toda la doctrina, con todos los dioses, fue enseñado, y que él también creyó en los dioses. ¿Por qué? Porque la madre creía en los dioses y él también creía en los dioses. Pero había algo en él que veía que marcaba la diferencia, que no se encontraba cómodo con aquello. Siempre había algo que lo atrapaba con los esclavos, que le llamaba. ¿Por qué? Porque por su sangre, por sus venas corría sangre hebrea. ¿Y cuál fue el error que cometió Moisés? Salió con uno de los ¿cómo es que se dice? De la guardia. De la guardia, porque vio que estaba golpeando a una mujer. Estaba maltratando a uno de los hebreos, y que realmente él no aguantó. Fue y lo apuñaló. ¿Y dónde lo fue a enterrar? En la arena, a donde fue descubierto. Y ahí es donde relata toda la historia de Moisés, que ya todos sabemos que tuvo que huir de Egipto. ¿Y dónde se va? A Madián. Huye, pasa por el desierto y llega a un lugar que se llama Madián. Y ahí conoce a quién. Conoce a la que le iba a ser dueña de su corazón, a Sífora. Sífora, dice la Escritura, que fue la mujer que atrapó a Moisés y después conoció a su suegro. ¿Cómo se llamaba? Recién dijimos. Jetro. Jetro se llamaba, ¿por qué? Porque era el sacerdote de Madián. Por eso le digo, leamos la Escritura para que nosotros vayamos entendiendo. Después Moisés, con todo lo que realmente aprendió en Egipto, no le sirvió ahí. No. ¿Por qué? Porque tuvo que salir a apacentar, ¿qué? Ovejas. Moisés tuvo que era aprender. Pastor, exactamente. Tuvo que ser enseñado, instruido, y cómo cuidar a las ovejas. Ahora, pongámonos a pensar esto. Ya que la iglesia en sí, ya que los pastores, muchos pastores, ¿cómo llama a su congregación? Ovejas. Bueno, si fuera tan así, mis amados hermanos, ¿por qué los pastores no cuidan a sus ovejas? Gran pregunta, ¿no? Una pregunta que realmente tenemos que preguntarnos, y es ¿por qué el pastor no cuida su rebaño, no? Si ellos nos llaman ovejas. Sí, claro. ¿Me entiendes?
Porque si realmente ellos, como dicen, ser pastores, ¿no? Tenés que cuidar a tu congregación, ¿no? Exactamente. Nosotros lo que tenemos que ver ahí, que Moisés fue instruido. No fue una persona que le dijo, toma una vara y salí y claro, cuidá las ovejitas. Exactamente. Tuvo que haber una enseñanza, tuvo que haber una instrucción para él. Claro. Y ahí donde realmente se fue con la supuestamente que era su esposa. Iba a ser su esposa. Por sí fue. Ahora, si vamos a lo que es el contexto de hoy en día, ¿no? Si leemos la Biblia hay muchos pasajes, sobre todo si nos vamos a tal lugares de la Biblia, en los pasajes que hay instrucciones también que da el Señor, pero eso lo vamos a hablar más adelante, no lo vamos Bien, pero ¿no? hay instrucciones que Dios dio específicamente para que puedan llevar. Exactamente. Por eso, va a un tema muy muy lindo, pero va a llevar su tiempito. ¿Para qué? Para que usted entienda cuál es el labor. Nosotros estamos hablando del Antiguo Testamento, por eso hablamos de ovejitas. Claro. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque la simbología de las ovejas es el pueblo de Israel. Claro. Él tenía que cuidar a esas ovejas que le había sido ordenado. ¿Por quién? Por Jetro, porque él, ya que estaba ahí, tenía que trabajar. Tenía que realmente hacer algo. Entonces, él tuvo que apacentar. Y se acostumbró a apacentar, se acostumbró a cuidar. Ahora, había una ovejita que era bastante traviesa, que se le escapó del rebaño y subió a un monte, para ir resumiendo el tema. Y dice que Moisés dejó las otras ovejas, que después vamos a contar. Sí. Dejó las otras ovejas y fue por la que vez. se había perdido. Sí. La fue a buscar Moisés. Y dice que cuando lo halló, se puso contenta, se puso contento él. Pero en ese monte, que se llama el monte de Sinaí, en una zarza, Dios le habla a Moisés. ¿Y cuándo le habló a Moisés? Cuando ya había pasado 40 años más. Fueron 80. 80 años tenía Moisés cuando fue llamado ¿por quién? Por Dios. 40 años vivió en Egipto, 40 años vivió como pastor, hasta cumplir el llamado de parte de Dios. Y bueno, pero en aquí, ese monte. Exactamente, pero aquí hay algo que muchas veces se dice dentro de las iglesias. Ojo, pues dice, Moisés, Moisés, le dijo a Dios. Y él respondió, heme aquí. Ajá. Heme aquí. Esa es una palabra que antiguamente se usaba, porque en reverencia de que, de obediencia, de respeto. ¿A quién? Al que tiene la autoridad. Al Creador. Al Creador. Entonces Dios le habla en ese aquí. Y ahí donde le dice, exactamente le dice, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies. ¿Por qué? Porque el lugar donde tú pisas, Tierra santa. es santo, porque el que estaba ahí era el santo de los santos, 3 veces santo. El Creador. No era un Eterno. púlpito. No es que Dios le habló a través del púlpito. No, porque hay gente que le llama santo 3 veces santo a un coso de madera. El coso de madera se Sí. rompe y lo tiran y después... Y bueno, la zarza tendría que haber hecho santa en ese momento, porque estaba puro fuego, Claro. pero no se consumía. ¿No? ¿Por qué? Porque era la gloria de Dios. Y Dios le habla a Moisés y le da instrucciones. Fíjense en que siempre las enseñanzas siempre tienen que estar. ¿Por qué? Porque Dios le habló a Moisés y le dio instrucciones. Exactamente. Moisés, ¿qué le pidió? Señales, y Dios se la dio. ¿No es así, mi hermano? No. Exactamente. ¿Y cuáles fueron las señales que Dios le dio? Le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Le dijo, tira lo que tiene en tu mano y se convertirá en serpiente. Y es lo que él hizo. Después le dijo, agárralo de la cabeza y se volverá Una vara. De la cola De y la se colera volverá, por una vara. se volverá una vara. Después le dijo, mete tu mano en el seno. Cuando él la sacó, dice que estaba lleno de ¿qué? De lepra. Esas fueron las únicas 2 señales que Dios le dio, y dando a entender de que él era soberano. Claro. Y agarra y mete la mano de vuelta, y cuando la sacó estaba limpia. Limpia. ¿Me entiendes? ¿Por qué nosotros decimos estas cosas? ¿Por qué nosotros lo hablamos de esta manera? Para que vayamos entendiendo que todo líder tiene que tener una enseñanza, mis hermanos. Sí. Tiene que tener una instrucción. Porque si no, nosotros no nos podríamos llamar líderes si realmente somos una persona vacía, sin visión
y sin revelación. Entonces nosotros vemos aquí a este varón que le obedeció a Dios. Bien, vamos a leer. Vamos a hacer tres rol de pastor antiguo. ¿Querés leer, mi hermana? ¿Quieres leerlo? Esos 3 roles, léalos. Los roles allá abajo. ¿Qué debe tener un pastor hoy? Esos pastores antiguos, ¿qué tenían en ese tiempo? Protección. El pastor protegía el rebaño indefenso de depredadores y peligros, a menudo arriesgando su vida. Guía y cuidado, guiaba al rebaño a pasto fresco, agua, cuidando de cada oveja, incluso dándoles nombre. Liderazgo. El concepto de pastor se extendió a líderes y reyes, como Jehová mismo y Jesús, que guían y cuidan a su rebaño, el pueblo. Entonces, en ese tiempo el rol de pastor primeramente era la protección. Protegía a su rebaño. ¿De qué? De los depredadores, de aquellos peligrosos, aquellos que hoy, digamos, ¿no?, manipulan. Y muchos arriesgaban la vida en ese tiempo, por sus ovejas en ese tiempo. Además de eso, el pastor que tenía en ese tiempo era guiador y cuidaba su pequeño rebaño, ¿no? ¿Por qué? Porque era un rebaño que solamente Dios se lo daba. Y hoy, y liderazgo, ser un líder nato en el cual pueda guiar a su pueblo. Pero primeramente, como dijimos, vamos a hablar más adelante lo que realmente tiene que tener un líder para poder decir liderazgo realmente, cuál es el liderazgo de un pastor. Así que, lo que debe tener en su corazón. Así que no se vayan perdiendo los programas porque si no, no van a entender lo que estamos hablando. Estamos hablando solamente de los pastores del Antiguo Testamento y dijo 3 cualidades muy importantes, mi hermano. Guía, ¿qué más? Protección primero. Protección. Guía y cuidado. Bien. Y liderazgo. Exactamente. ¿Vio? Esos son los puntos más importantes en la cual una persona, en la cual se declaraba antiguamente como pastor, era lo que tenía que tener en su vida. Claro. O sea, Dios busca pastores conforme a ¿qué? A su corazón. Con ese corazón de liderar, con ese corazón de cuidar, de guiar realmente y que sean ovejas bien cuidadas por su pastor. Por eso nosotros dijimos, Moisés dejó sus ovejas que estaban cuidadas, pero fue a buscar la que se había descarriado. Exactamente. ¿Me entiendes? Y ahí vemos la simbología de esta oveja descarriada, que era la oveja que estaba realmente esclava allí en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque cuando lo vio Moisés, dice que se alegró, se gozó. Claro. ¿Me entiendes? Cuando Moisés va realmente a obedecer a Dios y se encuentra con su hermano Aarón y llegan allá a Egipto, él cuando vio a su pueblo se alegró, se gozó en el corazón, y el pueblo de Israel se gozó al saber de que el libertador en la cual iba a sacar ese pueblo después de 400 años que esperaron de la promesa, Dios cumplió. ¿Cuándo? Cuando el pueblo hebreo se humilló delante de Dios y reconociendo su error, su idolatría, tal vez su pecado, lo que había en su corazón, porque el rasgar la vestidura antiguamente era la simbología de ¿qué? De rasgar el ¿qué? Su corazón. Todo lo que ellos hacían antiguamente, que rasgaban su vestidura, era rasgar su corazón. Claro. Y ser sincero delante de Dios. Y realmente echarse la ceniza o echarse polvo en la cabeza es la simbología de ¿qué? De humildad, de humillación, de temor a Dios, de que realmente ellos en ese momento cuando oraron todo, clamaron por ese libertador, Dios oyó y escuchó la voz de su pueblo. Porque cuando a Moisés le habla, le dice, yo he escuchado, yo he oído la voz de mi pueblo amado. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel fue su pueblo amado, fue la niña de sus ojos, fue lo que realmente Dios permitió sacar a ese pueblo. ¿Por qué? Porque era un pueblo de promesa. ¿De dónde arrancó? De Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces,
esa promesa se tenía que cumplir. Entonces, vemos que este libertador llega y se goza con lo suyo. Exactamente. Y ahí, bueno, todos conocemos todas las señales que hubo hasta que sacó a ese pueblo. Exactamente. ¿Me entiendes? Porque esa es otra historia. Sí. Nosotros estamos hablando hoy exclusivamente del pastorado. El pastorado. Entonces, para Moisés fue una carga tremenda también. Sí, porque, a ver, hay que No llevar... no eran 5 o 6 No, ovejitas. hay que llevar una carga de ese tamaño, ¿no? Hay que llevar ese pueblo adelante y bueno, ahí vamos a ver más adelante porque bueno, ya estamos ahí, pero vamos a ir viendo el transcurso de lo que es esto, vamos a ir viendo cómo el mismo pueblo contra Moisés, ¿no? Claro. Ahí vemos cómo, y vemos también cómo por simplemente un enojo se pierde la tierra prometida, ¿no? Exactamente. Entonces... Uy, la hora ya avanzaba. Sí, mi hermano, avanzaba, ¿no? así que vamos, por eso digo, vamos a ir en contexto porque Tranquilo, está tranquilo. lindo, pero bueno, simplemente es una horita, pero bueno, para el próximo viernes vamos a ir con este tema que está muy Sí. lindo y tenemos mucho que hablar, porque hay mucho que hablar, Bien. así que nada, no sé qué les apareció este programa, espero que se hayan quedado satisfechos, ¿no? Sí, lo que pasa es que es una historia que nosotros vamos a ir complementando hasta llegar a lo que realmente Dios no le agradó a los pastores, con los pastores. Por eso es que es muy importante que nosotros podamos escuchar y estar atentos a lo que vamos a llegar, porque después llega la sentencia sobre la vida de los pastores. ¿Por qué? Porque Sí. algo hicieron mal, pero no vamos a entrar, solamente No, lo vamos a ir a dejar poco. con las ganas, con las intrigas, para que ustedes realmente el próximo viernes puedan conectarse, puedan hacer sus comentarios, y así que queda pendiente la pregunta: ¿quién fue el primer pastor en el Antiguo Testamento? No se olviden, hagan sus comentarios, sean parte de esta bendición y no tengan vergüenza, todos nos equivocamos, podemos realmente... y acá vamos a ver cuántos son los que leen la escritura. Así que es muy importante leerlo y poder saber quién fue el primer pastor Así es. del Antiguo Testamento. Nosotros nombramos a algunos pastores y yo creo que ya la próxima clase vamos a hablar un poco de David. Así que tarea para nuestro hermano Diego, que va a tener que indagar en la historia de David también un poco, y para que nosotros veamos cómo fue el conforme al corazón de Dios, conforme al corazón de David, y cómo realmente él reconoció a alguien muy importante que era el pastor de los pastores. Y, Por eso que y se ven muchas cosas ahí porque hay Sí. que entrar en profundidad porque también tenemos que entender que David tuvo hermano, pero Dios vio otra cosa. Exactamente, por eso le digo, así que tarea para mi hermano Diego, tarea para mí, tarea para aquellos que están escuchando Y este así tarea para la programa. hermana Débora también. También no la vamos a dejar fuera de la secretaria, porque también ella también se va, si es que está para el próximo viernes, va a estar acá también. Tal vez si ella quiere responde algunas preguntas, y si no, bueno, va a Así tener que seguir leyendo. sí, así que bueno, ¿qué más decirles? Simplemente gracias por haberse conectado. Los esperamos, si Dios lo permite, el próximo viernes. Y ya sería este viernes, el otro viernes. Y ya pasaríamos a la otra semana, que sería el miércoles, que ya empezamos con los días normales. Exactamente, si Dios así lo permite, también ya vamos a arrancar nuevamente con los estudios bíblicos que lo estábamos dando en nuestro hogar. Así que es muy importante que la gente sepa que nosotros, lo que realmente hacemos este programa, somos los que realmente entregamos estudios bíblicos y enseñamos todo lo que realmente es gracia, todo lo que es discipulado práctico, liderazgo, y la importancia de que nosotros tengamos que aprender de la escritura y de lo que está escrito. Claro. Por eso eso es lo que queremos que ustedes entiendan, que no es cosa nuestra, sino que realmente a nosotros nos lleva a indagar en la escritura Exactamente. para poder hablar lo que la palabra de Dios nos dice y tener la iluminación de la escritura en sí en nosotros. Exactamente, es lo que está escrito ya. Así que yo también me voy a estar despidiendo. Yo me despido. Hasta el próximo viernes, si Dios así lo permite. Gracias, una vez más le doy a Dios por la oportunidad de poder hablar de su palabra. Y le doy gracias a mi hermano Diego por su hogar, a la hermana Débora, junto a sus pequeñas. Así también saludo a mi esposa por si nos llega a estar escuchando. Que Dios le bendiga grandemente. Entonces, que Dios cada día nos siga dando la fortaleza y que podamos seguir hablando de su palabra, seguir hablando de su grandeza y que podamos realmente llevarlo a cada uno de los que escuchan a la verdad.
a la palabra, a lo que está sucediendo en este tiempo. Dice que la verdad os hará libres. 8:32, San Juan 8:32, conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Exactamente. Así que bueno, sin más decirle, buenas noches, que tengan un bendecido término de año y bueno, a seguir adelante. Y bueno, como dijimos, los esperamos el próximo viernes con un programa más. Así que ya lo estaríamos viendo el año que viene. sí. Y bueno, vamos a traer novedades Sí. más adelante, así que espero que estén atentos porque se vienen cosas lindas, cosas grandes, las cuales, bueno, queremos que sean partícipes. Y bueno, Todavía no podemos decir nada. no, vamos a ir preparando todo porque esto es una preparación que solo con Dios se pueden hacer las cosas. Así que nada, esperar nomás. Y bueno, espero que tengan un hermoso y bendecido término de año y un buen comienzo de año. Siempre me decimos, tomado la mano de Dios. Así que Dios me los bendiga. Chao, chao. En Santiago 1, verso 2 está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, en el proceso y grito.